Bienvenidos a esta clase número 12 de la asignatura Estadística. Vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente para esta semana. El tema que analizaremos será lo que compete a regresión lineal y correlación. El objetivo del encuentro será elaborar un diagrama de dispersión para interpretar de forma clara datos extensos para mostrar los valores de dos variables en un conjunto de datos. Veremos entonces lo que es los diagramas de dispersión, sus características, los pasos para construir un diagrama de dispersión y la interpretación de los mismos. La bibliografía recomendada siempre en las diapositivas, así también los enlaces para que puedan ingresar a través de la plataforma virtual a la sección biblioteca. Bien, empezamos entonces viendo el concepto de lo que es un diagrama de dispersión. Y me dice que un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Significa que ya no voy a tomar solamente como referencia una sola variable, sino analizar dos de ellas para poder ir comparando cómo se desenvuelven, cómo trabajan y qué información me da al momento de analizar la información que aparece en la gráfica. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo, X y Y, uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. Las relaciones entre los conjuntos asociados de datos se infieren a través de la forma de nubes. Es decir, ustedes ya no van a ver una alineación o algo exactamente preciso, sino más bien se les va a interpretar como que fuera un conjunto de puntitos que van a dar la apariencia de una nube, y lo que debemos aprender a interpretar es el sentido y la forma que tenga esa agrupación de datos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la característica? Pues van a generar un impacto visual que a mí me va a permitir determinar de mejor manera cómo se están comportando los datos. Me va a permitir una comunicación. Yo voy a través de esa gráfica a poder generar una interpretación y a poder comunicar esos resultados. Va a ser una guía en la investigación y toma de decisiones. A través de la gráfica, pues, podré yo optar por ver si es que me conviene o no implementar cualquier tipo de investigación que yo esté realizando. Existen tipos de relación entre las variables. La primera, que puede ser una correlación positiva, ¿sí? Cuando una variable crece y la otra variable también crece. ¿Ya? La correlación negativa, cuando una de las variables decrece y la otra variable crece, o lo que es lo mismo, la una tiende a tener valores negativos, es decir, siguen decreciendo, y la otra valores positivos o crecientes. Y cuando no existe correlación o sin correlación, cuando las dos tienen el mismo valor o no existe algo común entre las dos variables. Por ejemplo, si ustedes observan la gráfica que está en el lado izquierdo, hablamos de una alta correlación positiva. ¿Por qué digo que es positiva? Primero, porque si yo trazara aquí una línea recta, esa línea tendría una apariencia hacia arriba, es decir, es creciente. Y se le llama alta correlación positiva porque la mayoría de puntitos que ustedes observan ahí están bastante apegados. Si yo trazo la línea, estarían muy cercanos a la línea. Están bien próximos entre sí. La del lado derecho sigue siendo positiva por la forma que tiene la agrupación de datos, ¿sí? Tiende hacia arriba. Sin embargo, se le llama baja correlación porque la mayoría de puntos están dispersos, están muy separados. No hay una correlación muy alta, sino se le llama baja correlación por la cantidad de dispersión que tienen de acuerdo a la gráfica. En este caso, en cambio, vemos una alta correlación negativa porque si yo trazo una gráfica, la gráfica tiende hacia abajo,
¿Sí? Entonces, es alta porque los datos o los valores, los puntitos que vemos aquí, estarían bastante próximos a la recta, pero en cambio, al ser una flecha, pongámoslo así, decreciente o con la punta hacia abajo, obligatoriamente tiene que ser una correlación negativa. Y acá sigue siendo negativa, pero bastante baja porque existen datos mucho más dispersos que en la gráfica que vimos hace un momentito. Aquí, en cambio, aparece una relación compleja. ¿Cuándo llamo así compleja? Cuando yo no tengo un solo sentido, sino en este caso sube y baja. ¿Sí? Ahí, cuando da la forma de esta recta que está quebrada o está fraccionada, ahí puedo hablar de una relación compleja. En cambio, cuando los datos son sumamente dispersos y no tienen un sentido común, es decir, no puedo decir si es que van hacia arriba, si es que van hacia abajo, si son complejos, cuando son datos solamente dispersos entre sí, se habla de que no existe una correlación. Este tipo de análisis me permite interpretar varias cantidades de informaciones, grupos bastante extensos, en donde la una está en relación de la otra variable. Las dos dependen la una de la otra. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo que aparece, me dice, la fatiga es causada de los errores de teclado. Número de errores de tecleo según la hora del día. Aquí tenemos un sinnúmero de horas y acá tenemos un sinnúmero de errores. Siempre estoy tratando de comprobar o de comparar qué efecto tiene la hora con la cantidad de errores que se comete al momento de teclear una información. De eso se trata este ejemplo, este estudio que están realizando. Ahora bien, si ustedes observan esos numeritos que están pintados, he pintado en cuanto a la hora, el número más pequeño de ellos, la hora menor de todas ellas, y la hora mayor, que sería 16:40, de todo este conjunto de información. Y lo mismo hago de los errores, el más pequeño y el más grande de los errores. Siempre se comienza por este análisis, ¿no? Ahora bien, si ustedes observan, una vez que yo colocara esa información en una herramienta, puede ser en el Excel mismo, y seleccionan los dos valores en lo que se refiere a horas y en errores, y el momento que ustedes hacen un análisis o modelo de dispersión, van a encontrarse con una gráfica similar a esta. ¿Sí? ¿Qué puedo ver a simple vista, solamente interpretando la gráfica? Pues que sería una correlación positiva, pero yo no le diría que es una alta correlación, sino más bien una baja correlación positiva, porque sí hay datos bastante dispersos que si yo trazo mi recta aquí, no estarían tan aproximados o tan pegaditos a esa recta. Sería entonces una baja correlación positiva. Hay variación en cuanto a las horas y en cuanto a los errores de teclado. ¿Cuál es el proceso de un diagrama de flujo para hacer un análisis de correlación? El paso 1, elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre las dos variables. A ver qué tan relacionadas están entre sí. 2, obtener los pares de datos correspondientes a las dos variables. ¿Sí? 3, determinar los valores máximo y mínimo para cada una de las variables, lo que les indiqué hace un momento, el más chiquito, el más grande. 4, decidir sobre qué eje se representará a cada una de las variables. 5, trazar y rotular los ejes horizontales y verticales. 6, marcar sobre el diagrama los pares de datos o los puntos que ustedes pueden observar, ¿no? Y 7, rotular el gráfico, ¿sí? Es decir, ya presentar este resultado final. Esos son los pasos para realizar un diagrama de flujo. Ahora, ¿cuál es el proceso que debemos seguir? Los pasos para la elaboración de un diagrama de dispersión son los siguientes. El paso 1, que me decía, elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Este paso es muy importante puesto que el análisis de un diagrama de dispersión permite obtener conclusiones sobre la existencia de una relación entre las dos variables. ¿Sí? Necesito ver qué tan relacionada está la una con la otra para poder hacer un análisis acorde a lo que yo quiero presentar en esa gráfica.
El paso 2, obtener los pares de datos correspondientes a las dos variables. Por lo general, la mayoría de ejercicios nos entregan tablas formadas y nos piden que hagamos un análisis y lo que tengo que hacer en realidad es determinar qué resultados arroja la gráfica para poder interpretar dicha información. Al igual que la otra herramienta de análisis de datos, estos son la base de las conclusiones. Por lo tanto, cumplirá con las siguientes condiciones. Debe haber una cantidad suficiente de información para que yo pueda analizarla. Los datos deben ser exactos. ¿Sí? Esto me puedo apoyar a través de encuestas, entrevistas, tests, observaciones que ustedes puedan hacer y aplicarlas para que saquen la suficiente información que me permita obtener algo preciso al momento de analizar la gráfica generada. Los datos deben ser representativos y la información presentada debe estar completa. 3, determinar los valores máximos y mínimos de cada variable. Ustedes observan ahí, la hora mínima es las 9:15 y la hora máxima las 16:30. Para la otra variable que va a ser error, el error más pequeñito es 7 y el error más grande es 80. Decidir sobre qué eje representar a cada una de las variables. Si se está estudiando una posible relación causa-efecto, el eje horizontal representará la supuesta causa. Ya vamos a ver más adelante qué es este tipo de relaciones, ¿no? Cuántas existen y qué es cada una de ellas. El paso 5, trazar y rotular los ejes horizontales y verticales, ya que juegan un papel importante al momento de interpretar la gráfica. Los ejes han de ser aproximadamente de la misma longitud, determinando un área cuadrada. La numeración de los ejes ha de ir desde un valor ligeramente menor que el valor mínimo de cada variable hasta un valor ligeramente superior al valor máximo de las mismas. Esto permite que los puntos abarquen todo el área de registro de los datos. Numerar los ejes a intervalos iguales y con incremento de la variable constante. Todo esto lo podemos hacer de forma automática cuando ya colocamos los datos dentro de Excel y se manda a generar el diagrama de dispersión. Los valores crecientes han de ir de abajo a arriba y de izquierda a derecha en los ejes verticales y horizontales respectivamente. Rotular cada eje con la descripción de la variable correspondiente y con su unidad de medida. Como ustedes pueden observar, lo que nos está pidiendo o nos está dando como indicación son los pasos que yo debo seguir para ir haciendo de forma manual la gráfica correspondiente. ¿Sí? Todas esas indicaciones me van a servir para que pueda ir generando el eje X, el eje Y, determinar cuál variable va a ir en el eje X, cuál debe ir en el eje y comenzar a formar los pares para poder interpretar el resultado. El paso 6, marcar sobre el diagrama los pares de datos, es decir, ir formando cada uno de esos puntitos de acuerdo a la información presentada para que me permita analizar los datos o los puntos graficados y tomar una decisión en cuanto a la interpretación de dicha gráfica. Cuando coinciden muchos pares de puntos, el diagrama de dispersión puede hacerse confuso. En ese caso es recomendable utilizar una tabla de correlación para representar la correlación. ¿Sí? Valores que se van haciendo en forma de categoría y voy tachando las rayitas de estas de aquí para poder ver cuántas veces aparece la información dentro de esos intervalos. Esta tabla de correlación por lo general no es muy utilizada gracias a las ventajas, digámoslo así, del uso de herramientas para estadística, ¿no? Puede ser Excel, SPSS, podemos utilizar R, que es específica para el análisis estadístico, y ahí sí, basta con ingresar los datos, automáticamente se genera. Es más, para el caso de que nosotros no tuviéramos la oportunidad de trabajar con una herramienta informática, sino los cálculos tuviéramos que hacerlo manuales. Para eso me serviría la tabla de correlación y lo mismo las indicaciones para ir formando de forma manual el gráfico correspondiente.
¿Ya? En el caso de que se construya un diagrama de dispersión estratificado, separado los pares de datos, según el turno de trabajo, lote de materia prima, etcétera, deben escogerse símbolos que pongan de manifiesto los diferentes grupos de forma clara. Es decir, si yo estoy analizando aquí un estrato, le puedo poner con X. Si hablo de otro tipo de información, pues analizaría con estos puntitos en negro. Y si estoy analizando adicional otro tipo de variable, otra variable adicional, aparece este estrato graficado con circulitos sin pintar. Esa es la manera para indicar que estoy hablando de tres estratos diferentes analizados dentro de una misma gráfica. Rotular el gráfico, para hacer esto se rotula el título del gráfico y toda aquella información necesaria para su correcta comprensión. ¿Sí? Indicar que esta columna está haciendo referencia al número de errores y que en el lado de las X yo estoy analizando la hora del día. Y comienzo a graficar los puntitos que ustedes observan dependiendo de cada uno de los pares ordenados que formamos de la tabla. ¿Qué es un par ordenado? Recuerden que eso ustedes deben saberlo de memoria, ¿no es cierto? Es combinar un valor tanto para el eje de las X como para el eje de las y ubicarlo en la gráfica correspondiente uniendo, acá tengo uniendo puntitos, ¿no? Siempre tomamos como referencia eje de las X, eje de las y el par ordenado se forma siempre combinando. Voy a suponer que aquí es un 3 y aquí es un 3. Este punto de aquí va a ser mi par ordenado o mi punto 3,3. Es decir, 3 para el eje de las X, 3 en el eje de las Y, que es lo mismo que ustedes pueden observar en cada uno de ellos. Es decir, cada uno de ellos proviene de información tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Y esa agrupación o esa unión voy a ir colocando solamente el puntito en donde corresponde y ya tendré entonces la referencia para esta gráfica. Existen tipos de relaciones entre las variables. Cuando hablo de una interpretación, debo analizar si se trata de una relación causa-efecto. En este caso más común, es el caso más común, ¿no? En su utilización para la mejora de la calidad. Se utiliza el diagrama a partir de la medición del efecto observado y de su posible causa, siempre interpretando las dos variables que puedan aparecer. Relaciones entre dos efectos. Sirve para constatar la teoría de que ambos provienen de una causa común, desconocida o difícil de medir. El más común entre estos dos es la relación causa-efecto. La posibilidad de utilizar un efecto como un sustituto de otro se puede utilizar para controlar efectos difíciles o costosos de medir a través de otros con mediciones más simples. Y las relaciones entre dos posibles causas. Sirve para actuar sobre efectos de forma más simple o adecuada y para analizar procesos complejos. Siempre tendremos que ver o determinar qué tipo de variables estamos utilizando, hacer un análisis para ver si es que se trata de una causa, si se trata de un efecto o si son dos causas o dos efectos. ¿Cuál es el proceso de interpretación? El diagrama de dispersión expresa el grado de relación entre dos variables y dicha relación no necesariamente significa que una de ellas es la causa de la otra. Primero, se debe elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Segundo, se debe recoger datos y construir el diagrama. Tercero, se debe identificar y clasificar la pauta de correlación. Y cuarto, se debe discutir la teoría original y considerar otras explicaciones. La construcción y clasificación de estos diagramas de dispersión es la parte central del proceso. No es ni el principio ni el final. Necesitaremos entonces formar dicho proceso, hacer la interpretación de los datos para poder generar un tipo de conclusión. Dentro de lo que es correlación existen tipos y características. La correlación fuerte, los puntos se agrupan alrededor de una línea imaginaria, los datos confirman la teoría estudiada, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Sea positiva o sea negativa, una correlación fuerte es aquella cuyos
datos o los puntitos están sumamente apegados entre sí y me permiten ver claramente o hacer una interpretación de forma mucho más clara al momento de analizar la imagen generada. A esta se le llama correlación fuerte. La correlación débil también la vimos cuando los datos o los puntitos están bastante separados. No hay, sabemos el sentido, sí, tiende hacia arriba, pues es positiva, tiende hacia abajo, negativa, pero la cantidad de información que ustedes pueden ver en la gráfica está separada. Ahí le llamo entonces correlación débil porque los puntos no están suficientemente agrupados y se debe buscar otras variables. Es decir, yo ya analicé de todo ese conjunto de datos, hice el estudio y la gráfica me genera esta correlación débil, posiblemente no haya seleccionado adecuadamente las variables que tomé. A lo mejor sea óptimo cambiar de variables. Hay relaciones complejas o correlaciones complejas como la que vimos hace un momento en donde no tiene un sentido definido. Comienza a subir y luego decrece. O sin correlación, cuando todos los datos son dispersos y no me permite darle un sentido ni saber hacia dónde tiende la recta en el caso de poder hacer una, ¿no? Aquí todos están dispersos, por lo tanto me indica que la teoría no es correcta. Lo que yo planteé, lo que yo sugerí no es correcto y debería tomar otras alternativas en la investigación realizada, ¿sí? Los posibles problemas y deficiencias de interpretación, cuando se encuentran correlaciones sin soporte, el recorrido de los datos, el efecto de la escala, factores de confusión y problemas en los datos. Serían los posibles problemas para generar problemas al momento de hacer la gráfica, de interpretar los datos, que no me dé una visión 100% clara. Entonces podría deberse a que las variables primero están mal escogidas, que de pronto yo deba tomar otro tipo de alternativa para hacer el análisis, probar con otra variable, combinar variables para saber si es que al momento de hacer el estudio mejora y se produce entre ellas una correlación fuerte que me permita interpretar los datos. Su utilización se la realiza durante la fase de diagnóstico, durante la fase de corrección y para el diseño de un sistema de control. ¿Sí? Muchas de las veces se empieza haciendo el análisis al momento de generar una encuesta, de hacer la parte de diagnóstico, la parte introductoria de la investigación. Ahí es preferible utilizarle el diagrama, analizar, ver qué tan factibles son los resultados que nosotros hayamos obtenido. Comenzamos y nos da una información bastante buena, continúo con el proyecto y luego deberé hacer nuevamente otro estudio durante la fase de corrección para ir tratando de mejorar los posibles errores que haya determinado con la primera fase. Ahí aplico nuevamente el diagrama de correlación, determino que existe ya una correlación mucho más fuerte y luego posterior a eso, cuando ya haga el diseño como tal del sistema, pues ahí sería recomendable volver a hacer un análisis para ver si es que ahora sí la correlación es mucho más fuerte que el paso anterior. Si ustedes observan este ejercicio, me dice que realiza el diagrama de dispersión de la siguiente información. Aquí estoy hablando de 2, 4, 6, 8 alumnos en cuales se analiza las horas de estudio de cada uno de ellos y el promedio académico que obtiene cada estudiante, ¿sí? Aquí me dice, si es que un alumno estudia 10 horas, su promedio académico es de 10. Si estudia 4, el promedio será de 6. Si estudia 7, el promedio será de 9. Este podríamos interpretarle como una causa-efecto. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene el hecho de que yo estudie mayor cantidad de horas? ¿No es cierto? Cojo estos datos, los paso a una herramienta o puedo irlos haciendo uno por uno de forma manual, con los pasos que nos había indicado el enunciado o las diapositivas anteriores. Aquí yo tengo una tablita. Esta es la tabla con la información. Lo que está haciendo aquí es graficando cada uno de esos valores. Si ustedes observan, me dice, si un alumno dedica 10 horas de estudio, por lo tanto, el promedio que obtiene será de 10. Hay una relación entre el número 10 y el número 10.
Este sería mi primer par ordenado. ¿Ya? Y aquí yo debería pintar la grafiquita. El segundo me dice, cuando estudia 4 horas, acá tengo horas de estudio. Y acá tengo yo el promedio académico. Listo. Este le he puesto como título nada más a mi tabla. Ahora, el segundo me dice, cuando estudia 4 horas, tiene un promedio de 6. Estudia 4 horas, su promedio es de 6. Cuando estudia 7, su promedio es de 9. 7 horas serían aquí. Su promedio es de 9. Este sería mi tercer valor. Cuando estudia 6 horas, su promedio también es de 9. Aquí tengo el siguiente punto. Luego, cuando estudia 1 hora, su promedio es de 2. 1 hora, el promedio es de 2. Cuando estudia 5 horas, el promedio es 8. 5 horas, su promedio es de 8. Cuando estudia 3 horas, su promedio es 5. Y cuando estudia 4 horas, su promedio es de 8. Estos van a ser entonces de forma manual los puntos de la gráfica de dispersión que yo acabo de hacer, ¿no? He hecho los pasos que me decía, determino si es una causa-efecto. Lógicamente sí, porque a mayor número de horas de estudio, mayor será el valor o el promedio académico que yo obtenga. He trazado, he seleccionado que en el eje de las X voy a colocar mis horas de estudio y en el eje de las Y colocaré mi promedio académico. Luego voy a ir trazando uno por uno los valores en la cuadrícula o en el plano cartesiano que yo acabo de formar y luego pintaré esos puntitos para poder ver de mejor manera la gráfica. Para que se entienda mucho mejor, voy a quitarle esos puntos que acabo de colocar y me aparecerá una gráfica con esos puntos relacionados, ¿no? Si yo trazo una recta, ustedes pueden observar ahí, los gráficos están un poquito separados de la recta, pero en realidad me permiten ver el sentido. Puedo decir que sí existe una correlación positiva porque la flecha tiende hacia la parte de arriba, no es una negativa, no está hacia abajo. La flecha está hacia arriba. Podría llamarle que existe una correlación no altamente positiva, pero sí bastante clara que me permitirá identificar o sacar una interpretación mucho más positiva de los datos y decir que efectivamente, mientras más horas de estudio yo dedique, mucho mayor será el promedio académico que yo obtenga. ¿Sí? Entonces, todo esto es factible hacerlo utilizando la herramienta Excel. Lo vamos a hacer nosotros en clase para que ustedes puedan familiarizarse con la herramienta, saber cómo colocar los datos y poder generar automáticamente la gráfica. Ahora, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer de la gráfica obtenida? Primero, en lo que hace referencia a la forma, podemos decir que es una relación lineal. La línea recta describe de manera aproximada cómo se relacionan las dos variables horas de estudio y el promedio académico. Si están estrechamente relacionadas las dos por la forma que tiene esta relación lineal. En cuanto a su dirección, es el sentido que tiene la relación. La flecha indica que a medida que las horas de estudio se incrementan, el promedio también se incrementa. Por lo tanto, el sentido de la dirección es positiva. Y la fuerza me indica o se refiere a qué tan cercanos están los puntos entre sí con respecto a la línea recta. Mientras más cercanos estén los puntos a la recta, la fuerza será mucho mayor, o lo que decíamos anteriormente, tiene una relación mucho más alta. Es una alta correlación positiva.
¿sí? Esa es la manera entonces como puedo yo interpretar los datos obtenidos. Haremos este ejercicio en clase para hacer nuevamente la gráfica y el análisis de cada uno de los valores que hayamos obtenido. Para esta semana, recuerden, la tarea está colocada en la plataforma. Revisen los links que se coloca como apoyo en la semana número 12. Suban la tarea a mano, hagan un escaneo en formato PDF y coloquen en la semana correspondiente en el vínculo de tareas. Eso es todo por esta clase. Nos veremos en una siguiente. Muchas gracias.